amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a la cuarta edición del programa Ambiente y Ciudad, un programa de Flaxo Radio y de la Maestría de Estudios Socioambientales. Bienvenidos también a los que se suman a la transmisión por Facebook Live y a los que nos escuchan por www.flaxo.es. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales y enterarse de toda nuestra programación. Síguenos pues entonces en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Comentarles también que durante la entrevista pueden hacer comentarios a través de Facebook Live o preguntas. Siéntanse libres de poder compartir con nosotros. Hoy tenemos a la arquitecta Adriana Ávila. Ella es directora metropolitana del desarrollo urbanístico del Distrito Metropolitano de Quito y nos va a contar sobre este proyecto tan bonito que es la Red Verde Urbana de Quito y Ecobarrios, que se proyectó a inicios del 2014 o que la publicación de este trabajo, que llevó un tiempo, salió en esta fecha. Y en realidad es un proyecto del cual tenemos mucha curiosidad para ver cómo va a seguir desarrollándose en esta nueva administración. Bienvenida, Adriana. Sí, gracias, Diana, por la invitación. Realmente es un gusto saber que este tema aún genera interés, a pesar de que ha pasado algunos añitos ya. Esto se construyó realmente un esfuerzo conjunto para hacer realidad un sueño, digamos, de alguna manera, para cambiar cómo se está concibiendo la ciudad para mejorar la calidad del hábitat, que es lo que nos interesa. Sí, es una propuesta muy, muy interesante. Bueno, compartirles también que yo conocí a Adriana, igual haciéndole una entrevista, me había apuntado la fecha aquí, el 1 de octubre del 2018, es decir, ya casi un año, sí, justo investigando sobre el tema de la red. Yo creo que es fundamental seguir compartiendo para ver cómo va avanzando este proyecto. Entonces, bueno, empecemos. Digamos, lo primero que quisiera comentarte es que nos cuentes cómo y por qué se crea esta red. Y si nos puedes contextualizar un poquito el escenario en el que se concibe, justo lo que me estabas diciendo, ese cúmulo de esfuerzos y tal vez de departamentos. Cuéntanos un poco. Sí, a ver, digamos que la Red Verde Urbana no es algo inventado por la ciudad de Quito. Es digamos, un tema ya que se ha implementado en algunas ciudades y Quito asume este reto en el año 2012, justamente cuando sale el PEMOT, el 2012-2022, que ya no se encuentra vigente debido a que ya se cambió a partir de la administración siguiente y entonces se modificó por el 2015-2025. En el 2012 se crea como uno de los objetivos estratégicos. Ahí sí es cuando nos invitan a un grupo a trabajar en esta idea de la Red Verde Urbana y principalmente es hacerla local. Como prácticamente es una estrategia para modificar o para, digamos, ver los nuevos patrones de la relación naturaleza y ciudad, cómo se concibe este elemento tan importante que es la naturaleza, justamente que se relaciona directamente con el ciudadano para la mejora de su calidad de vida. En el hábitat, sí. Sí, es súper interesante porque parece que, como tú comentas, o sea, a lo largo de los planes van pasando estos espacios naturales, digamos, o estos espacios verdes, dejando de ser vacíos y más bien transformándose en lugares activos de espacio público y para la gente, o sea, se empiezan como a valorar. Y es muy bonito ver que Quito ya empieza a pensar en esta idea de la red. Así es. ¿En qué consiste esta red? Cuéntanos un poco de qué elementos o de qué categorías se componen. A ver, te comento un poco el ejercicio para concebir la Red Verde Urbana antes de aterrizar al detalle, a la escala humana. Dimos unos pasitos atrás. Empezamos a evaluar, digamos, cuál es la relación del patrimonio natural en escala nacional. Nos encontramos con el patrimonio de áreas naturales del Estado. Luego aterrizamos este patrimonio de áreas naturales del Estado para ver cómo se relaciona con el Distrito Metropolitano de Quito. Ya es de conocimiento común que el Distrito Metropolitano de Quito es megadiverso.
tiene 17 ecosistemas y además se relaciona con de estas áreas naturales del estado que son, por ejemplo, el Cotopaxi. Cotopaxi prácticamente ya es de Quito, está dentro de nuestro paisaje, está la Antizana. Entonces también es ver que antes de aterrizar a la escala de habitabilidad con estas estrategias, vimos un poquito atrás y vimos esta fuerza, digamos, este valor que ya es un patrimonio del paisaje natural. Incluso incluimos el tema de las quebradas, porque las quebradas, como tú bien sabes, no tiene el valor que debería en Quito. Entonces, un poco pusimos todos estos elementos antes de aterrizar un poco más a lo que es de la red verde urbana. Entonces, ahí surge un rol que es un poco más, digamos, de afuera, visto desde afuera, que es la puesta en valor del patrimonio del paisaje natural. Luego, un poco aterrizando ya a la escala del distrito metropolitano, vimos este cinturón verde que le rodea al área urbana, que por procesos, obviamente, de crecimiento de la mancha urbana, de los ejes viales que están fuera, que conectan otras poblaciones, ha habido una fragmentación del hábitat. Entonces, nosotros hemos visto varias fotografías, por ejemplo, fue en el noroccidente principalmente, donde es tierra de osos y anteojos, que un poco para que la fauna, como una medida para conseguir alimentos y tal, han atravesado estas vías con todas las inseguridades, porque puede haber conflictos con nuestra fauna. Entonces, un poco es hablar de esta conexión. Además, dentro de nuestra mancha urbana, dentro donde está la ciudad consolidada, encontramos hábitats aislados, por ejemplo, el Ichimbía y el Panecillo. Justamente son aislados porque no tienen este intercambio con la avifauna, microfauna, por lo que están en medios de una ciudad y les han rodeado y el crecimiento de la misma mancha urbana les han aislado. Entonces hay estudios en el que identifica que año tras año hay un, digamos, descenso de la biodiversidad, lo cual es un poco grave. Entonces ahí es lo que viene este segundo rol, que es el fortalecimiento y recuperación de ecosistemas urbanos. También hablamos del tema de los humedales, que fue el ejercicio que se hizo en el Bicentenario. Y bueno, en fin, entonces es hacer esta conexión de hábitats, tanto fuera como dentro de la mancha urbana, para que haya este intercambio genético y incluso estos hábitats aislados se recuperen. Entonces, esta estrategia está dentro del cinturón verde para que haya una conexión efectiva. Y luego tenemos nuestra tercera, es complejo. que es, y aterriza ya a la escala humana, que se centra en la habitabilidad del espacio público y cómo la naturaleza, esta infraestructura urbana, puede ganar frente a la infraestructura gris, justamente para mejora de las condiciones de lo que ya repito, creo que es la quinta vez, del hábitat y la calidad del espacio público. Bueno, creo que está un poco relacionado un poco con lo que quería preguntarte después, que es justo el tema de las funciones principales, porque está muy vinculado. Estos tres grandes ejes nos llevan a cumplimiento de unas necesidades internas. ¿Puedes desarrollarle un poquito más esta idea de la cuestión patrimonial, de la biodiversidad y de la habitabilidad? Sí. A ver, Cuéntanos un poco. Un poco para que se entienda, la red finalmente va a tener áreas de qué conecto y cómo las conecto. Entonces, finalmente la red va, obviamente, dependiendo las escalas. Por ejemplo, si trato de conectar unos ecosistemas grandes, estamos hablando de áreas metropolitanas con una biodiversidad importante y bosques protegidos. Entonces, esas son las áreas que voy a conectar, y luego son los corredores, que son grandes masas, incluso que van a atravesar por medio de la ciudad para justamente cumplir con este objetivo. No me sirve la hilera de arbolitos, tiene que ser grandes masas verdes. Entonces, para nosotros, la principal estrategia como corredor que conecta estas grandes áreas son las quebradas y ríos. Pero obviamente las quebradas tal vez me llegan a un punto
pero no me completan el ciclo, el circuito que pretendemos. Entonces ahí es lo que nosotros hablamos de los corredores ecológicos creados o artificiales, ese es un poco el nombre aún. Pues el punto es que vamos a cogernos de todos los elementos urbanos que tengamos, ya sea vías, ya sea parterres, los remanentes que hablamos de áreas verdes que no sabemos para qué sirve, todos esos elementos, el propio edificio, las cubiertas verdes, las fachadas verdes, los cerramientos, todo para generar esta gran masa verde y poder conectar efectivamente para que haya esta conexión entre hábitats. Eso es uno. De ahí va aterrizando un poquito más el tema del paisaje. El tema del paisaje sí nos falta desarrollar porque es un poco garantizar ciertos encuadres en la ciudad para las futuras generaciones, que no nos gane los edificios en altura, sino que garantizar ciertos espacios interesantes en la ciudad. Entonces ahí ponemos en valor los miradores, las escalinatas, estas rutas ecológicas que está en nuestro eje estructurante, que es el eje Atacazo-Pichincha, que es muy importante también por nuestro patrimonio natural, y todas estas rutas, digamos, ecológicas, los chaquiñanes, todo que me permita explorar este paisaje, evidenciar ese patrimonio natural que tenemos. Y finalmente llegamos a la escala más chiquita, un poquito más compleja, porque, digamos, de alguna manera nosotros queremos incentivar el uso del espacio público. Entonces, como es bien sabido, una de las principales estrategias en Quito es cómo mitigar los efectos de la radiación solar. Nosotros estamos en la latitud 0 y estamos a más o menos a un nivel sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar considerable, y eso incrementa nuestra incidencia frente a la radiación. Entonces, nuestra estrategia principal en Quito debe ser la sombra. La sombra, y qué más que el arbolado nos puede dar esa sombra. Además, esto es el verde es completo, porque incluso nosotros debemos ver el tratamiento en piso, porque estamos hablando de un tema ya de salud pública, frente a los efectos que tiene la radiación frente al peatón principalmente. Entonces, el tratamiento de piso es muy, muy importante porque la radiación puede reflejar dependiendo del color, la materialidad, y se amortigua también con el verde. El verde ahí también es un piso maravilloso, pero sin embargo nosotros también tenemos estrategias porque hay personas que pueden venir con parasoles y todas las medidas que si pasa por un piso que refleje, pues igual les llega, igual afecta a la piel. Entonces todas estas medidas, igual el tema de riesgos, de la escorrentía, de la inundación, toda esta infraestructura verde que se está pensando es justamente para mitigar estos efectos del cambio climático, de la isla de calor, de la inundación. Todo esto es ya a esta escala. Entonces, esto es con tratamiento en espacio público y también, por qué no decirlo, del predio privado. Entonces, nosotros estamos generando, digamos, instrumentos para ver cómo se financia este espacio público, cómo se financia esta obra. Entonces, por ejemplo, tenemos la ordenanza que salió en mayo, que es de ecoeficiencia. Justamente dentro de esta lógica hemos modificado algunas cositas para que la ecoeficiencia no se transmita solo en el edificio, sino que también irradie en su entorno. Entonces, de alguna manera, se concibe este instrumento para que mejore estas condiciones de caminabilidad en esta lógica de infraestructura verde y tal. Sí, de todo lo que todo lo que nos cuentas es interesante. Me gustaría como destacar tres grandes ideas, ¿no? Por un lado, el tema de la visibilización de estos elementos naturales que están como las quebradas, por ejemplo, y de hecho que estaban previamente a la urbanización, pero que poco a poco han sido o embauladas o urbanizadas. Y vemos también como el cerro cada vez va teniendo menos espacio verde y se va cubriendo de edificaciones, ¿no? Entonces esto es como justo recuperar esa visibilidad al momento de intentar conectarlo. La otra idea que también me gustaría es el tema de la multifuncionalidad, porque nos estás hablando de muchas cosas al mismo tiempo, es decir, cómo estos espacios con estas ideas de conectividad nos dan tantas cosas ventajosas, ¿no? Entonces es como muy, muy interesante.
Y bueno, no sé si es que la tercera idea, que es cuando tú nos hablas de la habitabilidad, si nos puedes ampliar un poquito más ese tema de la relación con el espacio público, porque me da la sensación de que no es solamente una cuestión de verde y una cuestión ecológica, no, claro. sino más bien está muy, muy vinculada y muy preocupada por lo público. Entonces, cuéntanos cómo se vinculan, digamos, estos elementos. A ver, nosotros le hablamos de esta es la red de revitalización. Justamente, como tú decías, tiene unos elementos mucho más complejos. Un poco para simplificar, sintetizar, vamos a identificar, o ya se ha hecho este ejercicio, identificar corredores por su vocación. Es un poco para ver incluso qué tratamiento le damos a ese espacio público. Una cosa, por ejemplo, yo te doy el ejemplo de la Chile. En la Chile, tú bajas, la gente baja, hay gran afluencia de peatones que van hacia su destino, que es el sistema BRT. Entonces, ese es clarísimo que tiene una vocación de circulación. Entonces, nosotros mal haríamos en inyectar actividades de permanencia, de qué sé yo, que sea un lugar lúdico y tal, porque ese tiene su función de circulación. Sin embargo, hay otros lugares que tendrán su vocación de cultural, económica, y eso será relacionado incluso con el mobiliario, qué tipo de, digamos, infraestructura, mobiliario, permisos incluso municipales de uso y ocupación, qué impulsamos, qué incentivamos en esos corredores justamente para dinamizar y darle vida al espacio público. Un poco para que incluso haya una buena convivencia en el espacio público. Y eso es importante mencionarlo. Hay un tema que nosotros tenemos como Secretaría una deuda a la ciudad, que es, entre tantos instrumentos están las reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. Estas son las que rigen frente al predio privado, a la edificación, le da las reglas de juego de cómo construir para garantizar el hábitat interno y tal. Pero el espacio público se habla muy poco en estas reglas técnicas de arquitectura y urbanismo, es muy pobre. Y lo poco que hay no nos permite justamente avanzar en las ideas que tenemos, incluso no solo con la red verde urbana, sino con otros instrumentos. Entonces nosotros ya estamos hablando en principio de hacer un plan maestro de espacio público, de hacia dónde va la política con respecto a este espacio público y en esto de las reglas técnicas que sea concordante con los parámetros que vamos a meter, un poco para que tenga coherencia con lo que se planifica y también, por qué no decirlo, con lo que se ejecuta. Ese es otro de los problemas un poco graves, por qué los proyectos no han llegado finalmente a un buen puerto. Históricamente, la EMOP ha planificado, ha coordinado, ha diseñado y ha ejecutado. Y por otro lado tienes instancias que planifican la ciudad, que generan política y tal. Pero si finalmente no hay un encuentro armonioso entre las instancias que generan la política y el modelo de ciudad y las instancias que ejecutan, no vas a tener los resultados frente a la ciudad. Y yo creo que esos son una de las primeras, digamos, retos que hemos asumido en estos primeros 3 meses de administración, es el coordinarnos institucionalmente. Esta es una de las partes más importantes y que tiene ahora en este momento el municipio. Nosotros en un esfuerzo justamente ya estamos coordinando y tenemos muy buenas relaciones con el gerente de áreas verdes y parques de la AGAPEF, del EMOP, y de hecho ya se le ha hablado de este proyecto, de lo que se ha pensado, de que jurídicamente nosotros dictamos las políticas y ellos diseñan y ejecutan, y estamos totalmente de acuerdo. Más que nada, nosotros finalmente somos funcionarios que servimos a la ciudad. Entonces tenemos que justamente dar pasitos atrás, evaluar qué no ha funcionado, dónde está el cuello de botella para poder avanzar y poder finalmente cristalizar estos proyectos que nosotros los hemos tenido estancados de alguna manera y no se han podido viabilizar o que salgan, digamos, y que se vea el cambio en la ciudad.
Sí, que es tan importante que empezamos a tener más verde. Entonces, yo creo que ya que nos has contado toda la parte técnica, digamos, en términos sobre todo más conceptuales de cómo funciona la red, pasémonos justo a eso que tú ya te estabas adelantando en el tema de la Sí, parte. esa es la parte, administrativa. porque nosotros tenemos documentos maravillosos de investigación de ciudad, de todo lo que tú quieras, pero el gran reto es finalmente cómo se ejecuta y hacerlo bien. Ese es el problema. Sí, sí, exacto. Y justo eso también quería preguntarte, porque como tú lo decías al inicio, es un proyecto que tiene su recorrido desde 2012, 2013, se publica en el 2014, pero ¿qué pasó, digamos, cuáles fueron, digamos, esas principales dificultades de la puesta en práctica de esta red desde su concepción inicial hasta ahora? Yo me he adelantado aquí, no sé, algunas de tipo económico, otras de tipo administrativo, que un poco ya nos has comentado, de tipo político, de tipo técnico. Coméntanos o amplíanos, digamos, un poco esas dificultades que se ha tenido o por qué no se pudo ejecutar durante tanto tiempo. Yo creo que cuando hay voluntad se puede hacer. También había un problema de coordinación, que eso creo que es el gran problema que tiene el municipio. Digamos, por darte un ejemplo, nosotros tenemos el tema de comercio en espacio público, identificamos que 5 entidades se disparan y empezaron cada una a proponer. Entonces ahora realmente estamos con un espíritu de coordinar, hacer un solo esfuerzo, incluso por un tema de eficiencia de tiempos, de técnicos, de presupuesto. Ahora el municipio, digamos, el tema de presupuesto lo tiene que manejar de manera muy, muy, muy eficiente. Entonces, justamente estos temas de coordinación son casi que prioritarios. Entonces, sí, ese... Uh-huh. De algún modo, entonces, se concentra más en la cuestión administrativa, tal vez, de organización. Algo ya me comentaba sobre el tema de la potestad que antes tenía o que tiene todavía, no sé, la Secretaría de Movilidad, que tiene como mucha injerencia sobre el espacio público. ¿Qué, desde la dirección, digamos, de la Dirección Metropolitana de Desarrollo Urbanístico, recuerdo que había o que me contabas en algún momento el tema de un departamento de espacio público? Ya este espacio público o este departamento ya tiene más influencia. Cuando tú nos hablabas, ¿no es cierto?, de este plan maestro de espacio público, ya podemos decir que lo que hacemos... sí, a ver, se ha ganado espacios. Entonces... el departamento justamente de espacio público que está dentro de la Dirección Metropolitana de Desarrollo Urbanístico es relativamente nuevita y debería haber surgido desde el inicio que se concibió la Secretaría como tal. Pero finalmente, claro, en este departamento, Unidad de Espacio Público, es la que tiene ahora el gran reto de generar esa política, esos instrumentos, esa normativa, esa regulación o tal vez esos incentivos para que en el espacio público ya no sea tierra de nadie. Uh-huh. Es el problema que incluso en entidades municipales existe de diferentes secretarías la política sobre el espacio público. Entonces tú ves instrumentos de espacio público en el que hay como 5 o 6 definiciones diferentes a lo que dice la Constitución y tal. Entonces un poco es poner orden. Ya hemos generado algunos instrumentos interesantes que ya mismo van a salir y sí, eso dentro de la Dirección Metropolitana de Desarrollo Urbanístico, que finalmente es la dirección que vela por hacia dónde está desarrollando la ciudad, prácticamente el corazón es del espacio público. Es el eje estructurante de la ciudad. Un poco se ha visto incluso en la normativa, digamos, tal vez sin intención, pero yo primero planifico el suelo privado y tal, y lo que me queda es del espacio público. Entonces un poco estamos ganando ese espacio, estamos tratando de que la lógica sea la inversa y que más bien el papel principal sea el espacio público, porque finalmente es la casa de todos, es donde también se evidencia, es el primer diagnóstico que alguien de afuera viene y dice a ver cómo está la ciudad. Uh-huh. Entonces un poco también va por ahí, uh-huh. va por ahí. Uh-huh. Es como un reto doble, se me ocurre pensar, porque están como tomando dos espacios que de algún modo no son considerados como neurálgicos o como centrales en las planificaciones. Por un lado, como comentas, el espacio público, y por otro lo verde, que siempre ha sido ese espacio de algún modo considerado desde la parte urbanística como vacío, como
como no posible de utilidad. Entonces están luchando por dos espacios que son fundamentales y el reto es realmente importante. Bueno, ya un poco de cara a la administración actual, ¿no es cierto? Que comentas que están en algunas cuestiones de ordenar la casa. ¿Se mantiene la red verde urbana? Entonces, cuéntanos. Sí. A ver, lo que me gustó es que se va a retomar y se va a retomar con fuerza. Digamos que de las primeras directrices del nuevo secretario es justamente eso, retomar proyectos. Obviamente habrá que actualizarlo, habrá que innovarlo, habrá que aterrizarlo con otros instrumentos, pero el espíritu es ese. Entonces, por ahí es lo que, como yo te comentaba fuera de la entrevista, han sido, digamos, unos 2 meses bien intensos de trabajo, pero finalmente uno llega cansada pero feliz porque se están dando pasos grandes internos importantes. Y espero que ya se evidencie próximamente en la ciudadanía. Sí, justo eso también quería preguntarte, o sea, vamos a ver en este periodo ya elementos físicos, hechos, es posible que ya esto se empiece a enlazar, es decir, que empecemos a tener esa protección de las quebradas o estos elementos. Vamos a empezar con un acto simbólico. Como tú igual bien sabes, no sé si es que puedes contarlo, si nos puedes adelantar algo. Algo. Vamos a empezar con un acto simbólico. Como tú bien sabes, se viene el Hábitat 3+3, de los 3 años después de este gran evento. Justamente es lo que vamos a hacer, un experimento en el espacio público para iniciar estos esfuerzos con la red verde urbana. No lo vamos a hacer solos porque, digamos, estos proyectos no se hace solo como Secretaría Casa Adentro, es un esfuerzo interinstitucional, de coordinación, incluso que se vea, se incluya la ciudadanía. Sin ciudadanía, el verde urbano, como tú bien sabes, el espacio público, si no existe esa apropiación, el municipio podrá gastar muchísimo dinero en mantenimiento que igual se va a deteriorar si no se apropia la ciudadanía de su espacio, incluso de su verde, que es muy importante justamente como parte de la estrategia. Y una de las cosas comunicacionales que sí se debe un poco transmitir y sí vemos importante previo o como parte de la estrategia de lanzar la red verde urbana es que la gente realmente valore y vea cuál es el significado del verde en la ciudad, que realmente es un beneficio a la salud, un beneficio a sus condiciones de vida, y todo eso visto desde el ámbito no solo ambiental, sino social, incluso económico, y obviamente lo que hemos hablado, el tema identitario, patrimonial. Entonces, todo esto es lo que también se va a lanzar como una estrategia para que también la ciudadanía se empodere del verde urbano y también, obviamente, de su espacio público. Sí, yo creo que es súper importante aprovechar este espacio también, que bueno que la gente nos puede escuchar, de ratificar esta importancia de la vegetación arbórea, ¿no? Justo lo que tú decías, de generar sombra, de generarte también esa sensación de bienestar. O sea, hay muchos estudios que nos demuestran, ¿no es cierto? Que tú te sientes bien, que te relajas un poquito más, que te sientes que hay menos ruido. Beneficios psicológicos. Exacto. De todo tipo. En realidad, esa conexión con la naturaleza es importantísima dentro de la ciudad. Sí, y es curioso porque el otro día, voy a comentar algo que me pasó el otro día, compartir contigo, que bajaba por la Mañosca y hay unos árboles que no llegaron a ser del todo árboles porque les cortaron muy bajito, entonces, por decirte, tendrá una altura de 2 metros. Entonces, claro, la ramificación crece y empieza a ser un obstáculo. Y encontré a una persona que trabajaba para uno de los restaurantes que estaba ahí cortando. Y me puse a conversar con el señor y le dije, señor, ¿por qué corta las ramas? Me decía, es que en realidad estoy haciendo un favor al barrio porque genera inseguridad y en esta zona me han robado, y las etcétera, quebradas tienen esa imagen. Entonces, intenté un poco conversar y decirle, pero bueno, nos generan sombra, nos limpian el aire, que es otra cosa súper importante, ¿no? Entonces yo creo que eso que están planteando, sí, yo creo que es muy importante, o sea, para que la gente también reconozca esos valores que a veces están como perdidos. Adri, ¿algo más que nos quieras comentar, ampliar al respecto de lo que están haciendo ahora, o algo que nos quieras como, no sé, en términos de presupuesto, si tal vez nos puedes contar si tenemos algo planificado? Entiendo que sí. En este momento, el tema del presupuesto, digamos, no hay una asignación
concreta dentro de la Red Verde Urbana. Tenemos una planificación que le estamos haciendo para el 2020, en el que sí queremos que se evidencie esa coordinación interinstitucional. A pesar, como te decía, nosotros ahora tenemos muy buenas relaciones no solo con el gerente encargado del tema de parques, de áreas verdes, que está en la EMOP, del hábitat finalmente, de generar ese hábitat, sino con otras instancias también. Y justamente vamos a empatar en proyectos y eso queremos que se transmita en el 2020. Entonces, como tú bien sabrás, hubo un cambio de administración, entonces hay muchos rubros que lo debe mantenerse un poco para ejecutar este año y terminar, pero sin embargo no estamos perdiendo tiempo y estamos tratando de ya concretar una planificación del 2020 y los próximos 4 años. Ok. Pues Adri, ha sido un gusto, un placer que nuevamente este proyecto tan importante empiece a ser retomado. Es una alegría, yo creo que para todos los que vivimos en esta ciudad. Y bueno, les invito a que sigan las redes de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, un poco para que se enteren de nuestro propuesta piloto simbólica que va a ser en el próximo mes. Sí, es de 2 meses. Falta 2 mesecitos. Menos de 2 meses. Ya. Pero próximamente. Ok, estaremos pendientes. Entonces, bueno, les agradecemos a todos los que están al otro lado, los que nos están escuchando. Y hasta un próximo programa de Ambiente Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Adri. Buenos días.